Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta sesión. Concurre a esta sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, muy buenos días. Si me permite, señor presidente, quiero dar cuenta a este consejo que se encuentra presente en la mesa de sesiones el ciudadano Rodolfo Santos Torres, quien ha sido acreditado como representante del Partido Encuentro Social, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 153 y 154, párrafos primero del Código Electoral para el Estado, se procede a llevar a cabo el acto de toma de protesta de dicho representante. Si nos acompañan a ponernos de pie. Ciudadano Rodolfo Santos Torres, acreditado como representante suplente del Partido Encuentro Social. Pregunta a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias. Permito pasar lista de asistencia. Consejeros electorales: Tania Celina Vázquez Muñoz. Presente. Eva Barrientos Cepeda. Presente. Juan Manuel Vázquez Barajas. Presente. Julia Hernández García. Presente. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Presente. Iván Tenorio Hernández. Presente. José Alejandro Bonilla Bonilla. Por los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Sumaya. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loesa. Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés, ausente. Enrique Reyes Reyes, ausente. Partido Verde Ecologista de México, Graciela Ramírez López. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Alfredo Arroyo López, ausente. Yareli Vázquez Lara, ausente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Partido Morena, Héctor Quintanar García, ausente. Jesús Romero Ramírez, ausente. Partido Encuentro Social, Rodolfo Santos Torres. Y el de la voz como secretario, su servidor Víctor Moctezuma. Señor presidente, hay una asistencia de 14 integrantes de este consejo, por lo que hay quórum para sesionar. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme lo dispuesto por los artículos 11, fracción segunda, 19, párrafo primero y 20 del reglamento de sesiones del Consejo General. Continúe con la sesión, señor secretario. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Punto número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la creación e integración de las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral y Equidad de Género y No Discriminación. Punto número 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2015.
Y punto número 4, proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se da continuidad al funcionamiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano. Este es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Para algún comentario al respecto? Consejera Eva, adelante, por favor. Con su anuencia, señor presidente, señores consejeros, solo es para comentar que respecto al proyecto de acuerdo número 4, que se denomina Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se da continuidad al funcionamiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, propondría que se retire de la discusión de esta sesión en razón de que existen dudas respecto a la procedencia de que nosotros podamos nombrar o dar continuidad al secretario ejecutivo, y por tanto considero, si ustedes así lo consideran también, dejarlo fuera para que pues se pueda discutir y analizar con mayor pues precisión este acuerdo. Consejero Juan Manuel, adelante. Buenas tardes a todos. Deseo expresar mi conformidad con la propuesta que ha realizado la consejera Eva Barrientos. Considero que es un tema que requiere una mayor reflexión de parte de los integrantes de este consejo y que en los siguientes días nosotros estaremos muy atentos a la discusión que lleve el tema, y solo expresar directamente mi apoyo a su propuesta, consejero. Gracias, consejero. ¿Alguna otra participación al respecto? Adelante, consejero. Buenos días a todas y a todos. En el mismo sentido, señor presidente, estoy con la propuesta de la consejera Eva, toda vez que el tema, la constitucionalidad incluso del ordenamiento electoral vigente en el Estado está en discusión, entonces me sumaría a la propuesta de la consejera Eva. Consejera Tania, adelante. En el mismo sentido, presidente, compañeros, para que se requiera un análisis exhaustivo, sobre todo porque estaría por resolverse la acción de inconstitucionalidad, y para no hacer un acto ocioso me parece que es conveniente que se retire el orden del día. También la consejera Julia. También. Consejera Julia, adelante. Buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo con el retiro del punto de acuerdo, en razón de que, como lo han señalado, este tema está sub judice, y no obstante ello, este órgano pues reflexionará sobre la pertinencia de la facultad del Congreso del Estado para designarlo a propuesta de este Consejo, y en su momento pues valorar la pertinencia de tomar las medidas conducentes. Gracias. Adelante, consejero Iván. Gracias, consejero. Bueno, evidentemente este asunto, como lo han manifestado los compañeros, sí se requiere una mayor reflexión al respecto. En ese sentido, estoy de acuerdo en que se retire el punto del orden del día para un mayor análisis y ya poder determinar. Gracias, consejero. El representante del partido cardenista, adelante. ¿Cuál sería el procedimiento avalado por la ley, que finalmente es lo que va a prevalecer, para poder darle continuidad a la figura del secretario? Representante, lo tomamos en cuenta su punto de vista. ¿Alguna otra participación? Adelante, el representante del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, presidente. Con su venia, solamente igual para celebrar la propuesta de la consejera Eva Barrientos y el respaldo de todos los demás consejeros en el sentido de retirar este punto, considerando precisamente los argumentos que se han vertido. Acción Nacional igualmente está pendiente de la resolución de este juicio en la Corte y bueno, esperando también que una vez resuelto se tomen las medidas conducentes. Gracias, presidente. Muchas gracias. Adelante, señor representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, señor. Para manifestar el posicionamiento precisamente de Nueva Alianza en el sentido del tema que en este momento estamos tratando respecto al retiro del punto número 4 de esta sesión extraordinaria, toda vez que es evidente que se encuentra en una acción de inconstitucionalidad, por lo cual está sub judice aún, pero sobre todo lo más importante y lo más relevante de esto es que deberá estar vigente la posibilidad en su momento de tomar los cauces legales y oportunos precisamente para que el nombramiento que el tema finalmente convoca sea de acuerdo a lo que la ley y la propia Constitución establece, dotando de autonomía a este propio Consejo General de este órgano colegiado electoral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Si no hay otra participación, considerando las intervenciones de los consejeros y de los representantes también, procederemos entonces a retirar de la orden del día este punto número 4 y para eso solicito, señor secretario, consulte la votación económica ya quitando este punto. Señor presidente, sometería a la votación económica, en este caso, el proyecto de orden del día con los 3 primeros puntos que me voy a permitir repetir: lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Punto número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la creación e integración de las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral, y equidad de género y no discriminación. Y el punto número 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2015. En votación económica se consulta a los consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, si me permite, quiero dar cuenta al Seno del Consejo que se ha incorporado a la sesión en sustitución de en sustitución de Rodolfo Santos Torres, representante suplente, se ha integrado el propietario Daniel de Jesús Rivera Reglín a la mesa del Consejo, señor presidente. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la creación e integración de las comisiones especiales de Servicio Profesional Electoral y Equidad de Género y No Discriminación. Muy bien, señor secretario. Proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de acuerdo señalado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Consejo General y ya que ha sido circulado a los miembros de solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos, señor presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a usted si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el secretario. Adelante, señor secretario. Concedida la dispensa, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Desde luego que sí. Acuerdo. Primero, se aprueba la creación e integración de las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral y de Equidad de Género y No Discriminación. La conformación de dichas comisiones se establece en el considerando 14 de este documento. Segundo, las comisiones especiales constituidas tendrán las atribuciones propias para las que fueron creadas, las cuales se establecen en el considerando 13 del presente acuerdo. Y tercero, publíquese en la página de internet del Instituto Veracruzano. Esto es contenido. Señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. A ver. En primera ronda, el representante del Partido Cardenista. En primera ronda,
El representante del Partido Cardenista. Adelante, señor, también. Acción Nacional también. Adelante, por favor, gracias. El Partido Cardenista celebra que se integren estas dos comisiones especiales, si bien es cierto que ahora el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones que rijan sobre el servicio profesional, es importante tener un órgano vigilante de que se cumplan y que además esté dando seguimiento puntual a las necesidades del servicio y de sus miembros, tanto de la institución como de los funcionarios que lo integran. Y por otro lado, respecto de la Comisión de Equidad de Género y No Discriminación, quisiera saber si la no discriminación únicamente se refiere a precisamente la paridad de género o si también involucra a personas con capacidades diferentes. Es decir, si es un término lato, amplio, o si es estricto, reducido, y se ubica nada más dentro del ámbito del género. No sé si el presidente o los integrantes de la comisión pudieran abundar en ello. A ver. Se refiere a grupos vulnerables como grupos indígenas, grupos con capacidades diferentes, todos los grupos que estén en desventaja de la sociedad, también lo vamos a ver en esta comisión. Sí, adelante. Sí, está bien. Entonces, me parece que en el rubro de las atribuciones de la comisión debería describirse, detallarse esto, porque solamente se hace mención a la equidad de género y a la no discriminación en ese mismo sentido. Si pudiera ser un poco, más preciso el documento, sería, mejor para que también se entienda que estos grupos vulnerables se encuentran dentro de la mira o del radio de acción de la comisión. ¿Es cuánto? Representante, tomamos nota. Representante de Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Gracias, presidente. Solamente tengo algunas dudas en cuanto a la comisión especial del Servicio Profesional Electoral, considerando también que a partir de la reforma de 2014, esta atribución es una competencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mí me gustaría que, en todo caso, el alcance del acuerdo sería en torno al seguimiento de los acuerdos o lineamientos que disponga el Instituto Nacional Electoral sobre el tema. Entiendo que hay solo 10, 11 miembros o espacios dentro del capítulo del Servicio Profesional Electoral. Incluso me parece que hay vacantes en este rubro y también sé que aún está por expedirse el estatuto que va a regular esta atribución del INE. Entonces, solamente mi posición es en el sentido de que esta comisión se le acote dentro de sus atribuciones, que será la que dé seguimiento a los lineamientos y acuerdos que emita el Instituto Nacional Electoral sobre el tema. Y igualmente, en cuanto a la Comisión Especial de Equidad de Género y No Discriminación, igual celebrar que este Consejo General tenga dentro de sus planes considerar estos temas para precisamente en este nuevo ánimo de este nuevo Veracruz que queremos construir todos, pues incluir lo más posible a todos los sectores de la sociedad. Es cuanto, presidente. Sí, muchas gracias, señor representante. Señor secretario, proceda a abrir segunda ronda. Segunda ronda, el consejero había pedido primero Vázquez Barajas y después Hernández y Hernández, si me lo permite. ¿Alguien más, segunda ronda? Consejero Juan Manuel Vázquez, adelante, tiene el uso de la voz. Sí, gracias. Yo igualmente comparto las expresiones de los representantes del Partido Cardenista y Acción Nacional. Considero que el hecho de que el INE tenga la atribución del servicio profesional electoral
no nos impide que podamos dar un seguimiento y una estricta observancia a los lineamientos que emita, y más que estar esperando algún mandamiento, también ser propositivos hacia el INE respecto a la construcción de los mecanismos de un mejor servicio profesional electoral. Yo creo que ahí en el área, parte de atribuciones, faltaría a lo mejor hacer mucho más hincapié, que no vaya a sonar por nada del mundo que estamos invadiendo las competencias del INE, sino que estamos en un trabajo de coordinación con ese instituto. Respecto al tema de la Comisión de Equidad y No Discriminación, sí creo necesario que se fortalezca el cuadro de atribuciones, que se explicite, como lo dice el representante del Partido Cardenista, en forma clara, cuál es el alcance de la no discriminación, porque también eso programáticamente nos va a comprometer a los trabajos que este instituto tendría que hacer con las personas con capacidades diferentes y de grupos vulnerables. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández Hernández. Con su venia, señor presidente. Efectivamente, comparto la posición y el sentido de los representantes de los partidos políticos cuando se analizó la viabilidad de la creación de estas dos comisiones especiales en el seno del Consejo General, y dada la naturaleza de la colegialidad de este órgano, creemos necesario, en cuanto a la Comisión del Servicio Profesional Electoral, atender cada uno de los puntos, cada uno de los lineamientos que al respecto va a dictar el Instituto Nacional Electoral. De hecho, ya hay una primera tarea, y por eso fue la necesidad de la creación de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. Ya está circulando el capítulo respectivo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional relativo a los organismos públicos locales electorales, y consideramos necesario la creación de esta comisión. No omito señalar que los lineamientos, que las obligaciones que tendrán los OPLES en esta materia, pues se deberán ceñir en todo momento a los lineamientos y a la propia normatividad que emita el Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, señor presidente. Si no hubiera más intervenciones sobre el punto de acuerdo que nos ocupa, le solicitaría al señor secretario lleve a cabo el sorteo para la integración de las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral y Equidad de Género y No Discriminación. Con mucho gusto. Señores integrantes de este Consejo General, el procedimiento para efectuar el sorteo que determine la participación rotativa de los representantes de los partidos políticos en las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral y de Equidad de Género y No Discriminación de este órgano colegiado se sujetará al siguiente procedimiento. Número 1, se colocará en el ánfora las letras A, B y C en papeletas, las cuales corresponden a los tres grupos que se integrarán para cada una de las dos comisiones, para lo cual dichas letras se depositarán en la siguiente forma: 4 letras A, 4 letras A, aquí están, 3 letras B, 3 letras C. Lo que hace un total de 10 papeletas que corresponden al número de partidos acreditados y registrados ante este organismo electoral. Punto número 2. Los representantes de los partidos políticos serán llamados en el orden de lista de asistencia y procederán a tomar al azar del ánfora dispuesta para ello una papeleta, la cual corresponderá al grupo de participación de cada una de las comisiones. En la inteligencia, que como ustedes habrán de darse cuenta, hay la ausencia de algunos representantes de los partidos políticos. En tal caso, señor presidente, si tienen a bien que sea una de las damas, las consejeras, que
acuden a sacar la papeleta en su caso por el nombre de cada representante para que puedan estar acreditados. Sí, muy bien. Son 3 partidos. No, pues si no hay inconveniente, que las consejeras tomen las papeletas de los partidos ausentes. Cuando le corresponda, dicho. Sí, claro. Entonces, ¿corresponderíamos? Muévela ahí para ir pasando. A ver. Ahorita vamos así. Partido Acción Nacional. ¿Van a ir anotando ahí? C, la letra C. Partido Revolucionario Institucional. Letra A. Partido de la Revolución Democrática. No se encuentra presente, por lo cual pasaría a una consejera, señor presidente, a tomar papelito. Consejera Tania, si nos hace favor. Letra A. PRD, letra A. Correspondería al Partido Verde Ecologista de México. C, la letra C. Movimiento Ciudadano. B, letra B, Movimiento Ciudadano. Partido Nueva Alianza. Letra A. Letra A. Alternativa Veracruzana, que también se encuentra ausente, pues sería una consejera, si es tan amable. Consejera Julia. Consejera Julia. B. Alternativa Veracruzana, letra B. Partido Cardenista, si es tan amable. B, letra B, Partido Cardenista. Partido Morena, que también se encuentra ausente, correspondería a la consejera Eva. Consejera ¿Nos Eva. hace favor? Letra C. Letra C. Y Encuentro Social, perdón. A, letra A. Esos serían quienes van a integrar de manera rotativa la Comisión del Servicio Profesional Electoral y ya al último le damos cuenta. Entonces, esta comisión se encuentra presidida en este proyecto de acuerdo por el consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández como presidente, la consejera y consejero primeramente Julia Hernández García y el consejero Iván Tenorio Hernández. Y ya con los respectivos sorteos, estos serían la conformación de la Comisión Especial de Servicio Profesional Electoral. Correspondería ahora el sorteo a la Comisión de Equidad y Género. Aquí están las 4 papeletas de la letra A. Tres papeletas de la B. Y 3 papeletas de la C.
correspondería al Partido Acción Nacional, primeramente. C, Partido Acción Nacional, letra C. Revolucionario Institucional. A, la letra de la Revolución Democrática correspondería a la consejera Tania en este caso, sí, siguiendo el orden del sorteo. A, letra A, Verde Ecologista de México. A, letra A, Movimiento Ciudadano. ¿Perdón? B, Partido Alianza. B, Alternativa Veracruzana. Perdón, la consejera Julia, una disculpa. C, Partido Cardenista. C, la letra C. Partido Morena, que correspondería a la consejera Eva Barrientos, si es tan amable. Letra A. Y Encuentro Social. B. ¿Cómo? Me voy a permitir dar lectura, si me permiten, a cómo quedarían ya integradas después de ambos sorteos. Comisión Especial del Servicio Profesional Electoral, presidida por el consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, Julia Hernández como presidente y Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández como integrantes de la misma. En el grupo A, PRI, PRD, Nueva Alianza y Encuentro Social. Grupo B, Movimiento Ciudadano, AVE y Cardenista. Grupo C, PAN, PEVEN y Morena. La Comisión Especial de Equidad de Género y No Discriminación, como presidenta Eva Barrientos Cepeda y las consejeras Tania Celina Vázquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas como integrantes de la misma. Y en el grupo A de esta misma comisión, PRI, PRD, PEVEN, Morena. En el grupo B, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social. Y en el grupo C, PAN, AVE y Cardenista. Esta sería su integración, señor presidente, de estas comisiones una vez celebrado el sorteo. Gracias, señor secretario. Toda vez que han sido debidamente integradas las comisiones especiales de Servicio Profesional Electoral y Equidad de Género y No Discriminación, les solicito consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. Mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba la creación e integración de las comisiones especiales del Servicio Profesional Electoral y Equidad de Género y No Discriminación, por lo que pido amablemente a los consejeros electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia con las apreciaciones en su momento que hizo el Partido Cardenista con respecto a no fue al otro acuerdo, perdón, una disculpa. Tania Celina Vázquez Muñoz. Celina Vázquez Muñoz, a favor. Eva Barrientos Cepeda. Eva Barrientos, a favor.
Juan Manuel Vázquez Barajas. Juan Manuel Vázquez Barajas, a favor. Julia Hernández García. García, a favor. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Con las modificaciones hechas por el representante del Partido Cardenista, Hernández y Hernández, a favor. Iván Tenorio Hernández. Iván Tenorio Hernández, a favor, de igual forma con las modificaciones que propone el representante de Cardenista. José Alejandro Bonilla Bonilla. Alejandro Bonilla, a favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho proyecto. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2015. Señor secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del proyecto de acuerdo señalado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 del reglamento de sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los puntos resolutivos. Señoras y señores integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el secretario. Concedida la dispensa, señor secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo. Con mucho gusto. Acuerdo. Primero, se aprueba la solicitud de ampliación del presupuesto del Instituto Electoral Veracruzano por la cantidad de 49.873.680 pesos, el cual se utilizará para el ejercicio operativo de este organismo electoral en el periodo comprendido de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2015, por los motivos señalados en los considerandos del presente acuerdo. Los documentos justificatorios que se anexan al presente como parte integrante del mismo y la distribución por capítulo es la siguiente. Capítulo 1000, servicios personales, distribuidos en dos programas. Programa 1, 15.376.049 pesos. Programa 2, 7.828.379. Hacen un total de 23.204.428. Capítulo 2000, materiales y suministros. Programa 2, 2.066.474, con el mismo total. Capítulo 3000, servicios generales. Programa 1, 267.029 pesos. Programa 2, 14.935.749, haciendo un total de 15.202.778. Capítulo 5000, bienes muebles e inmuebles intangibles. En el programa 2, 9.400.000, haciendo un total de 9.400.000, por lo que haciendo el total de la ampliación presupuestal solicitada asciende a 49.870.680. Segundo, se instruye a la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para que remita el presente acuerdo y sus anexos al ser gobernador del Estado para su consideración, presentación y, en su caso, aprobación definitiva por el Honorable Congreso del Estado en los términos de la legislación en la materia. Tercero, publíquese en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. Esto es su contenido, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz. Ronda. Representante Partido de Revolución Institucional. Primera ronda. Primera ronda. Señor presidente, pues me preocupa esta ampliación por las cosas de autoridad que están ocurriendo en el Estado. Me preocupa porque creo que anteriormente se había hecho un presupuesto de todo el año. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó? Parece que nada más 700, 800 mil pesos, no recuerdo la cantidad que nos dijeron la vez anterior. ¿Dónde quedó lo presupuestado y que se aprobó en ese consejo? ¿Quién nos va a rendir cuentas? ¿Los consejeros anteriores
de todo lo que pasó. Me queda claro que estamos en un nuevo Consejo General, me queda claro que va la transparencia, me queda claro que parece que estamos empezando bien, pero me preocupa lo que pasó. Sí entiendo que necesitamos una ampliación, si así se le llama, por lo que el inicio del proceso electoral. Me preocupa dónde quedó todo el dinero anterior. Yo sí les pido y les suplico, consejeros, que nos rindan cuentas puntuales de qué fue lo que pasó. Porque no es correcto que después de que se haya pedido el presupuesto, se haya aprobado, resulta que ahora ya no hay dinero, resulta que tenemos que tener una ampliación. Bueno, sí la entiendo, de momento no la comparto, y si es necesario que quien tenga que rendir cuentas que la rinda, porque los momentos de autoridad de Veracruz no permiten muchos de estas cuestiones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Abrimos segunda ronda, por favor. Señor secretario, escriba en segunda ronda. Vázquez Barajas, segunda ronda. Consejero Vázquez Barajas. Acción Nacional. Partido Acción Nacional. Nada más, señor presidente. Repito, el consejero Vázquez Barajas y Partido Acción Nacional en segunda ronda. Perdón. Nueva Alianza y Encuentro Social. Muy bien, gracias. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Un gusto platicar de un tema que es importante hablarlo de frente a los ciudadanos veracruzanos, a las ciudadanas. Creo que es importante decirles en forma expresa cuál fue la ruta que siguió el presupuesto de egresos de este instituto 2015. En septiembre del año pasado, el Consejo Previo aprobó un proyecto presupuestal que envió al Congreso de 434 millones, el cual incluía dos grandes partidas. El primero tenía que ver con las prerrogativas de los partidos políticos, que incluye la cantidad de 259 millones y 173 millones que correspondían al gasto ordinario de este instituto y a los gastos necesarios para el arranque del proceso electoral 2015-2016. Dice el representante del Partido Revolucionario Institucional, ¿qué pasó con el dinero? Mi respuesta muy directa y concreta es: hubo un recorte al gasto ordinario de este instituto de 173 millones, solo se le aprobó 80 millones. Esto implicó que el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para este organismo integró solo la suma de 340 millones, de los cuales 259 millones correspondieron a las prerrogativas que este instituto ha venido pagando en forma ordinaria a los partidos políticos. Restó 80 millones de pesos, 80 millones de pesos que han sido el gasto que ha ejercido este órgano en dos programas. El primer programa, conocido por todos nosotros como el programa 1, incluyó algo así como 79 millones. El programa 2, que es el programa dedicado al inicio del proceso electoral, incluyó 739,000 pesos. Creo que estamos siendo muy transparentes a la sociedad veracruzana, decirles que este instituto sufrió un recorte de 93 millones en el mes de diciembre del año pasado. Ahora solo estamos pidiendo 49 millones para el arranque del proceso electoral. Creo que hay una congruencia, hay una racionalidad y hay una proporcionalidad en el gasto que se está solicitando. Creemos que los legisladores lo van a entender, creemos que estamos hablándole de frente a la sociedad, de frente a los veracruzanos, que las circunstancias de austeridad y de disciplina presupuestal que refiere el representante del PRI lo estamos cumpliendo, tan lo estamos cumpliendo que no estamos llegando a la cifra de 93 millones, estamos llegando solamente a la cifra de 49 millones. Creo que es una cifra que nos compromete a un arranque del proceso que nos va a permitir elecciones imparciales, independientes, transparentes, organizar elecciones que cumplan con ciertos estándares de calidad que nos impuso la reforma 2014 a nivel federal, implica un ejercicio del gasto responsable. Creemos que el Instituto Electoral Veracruzano
con esta cifra no está de ninguna manera violentando estos principios de austeridad y racionalidad, sino todo lo contrario. Estamos planteando un gasto mínimo, prudente y racional, solo de lo indispensable para el ejercicio de las nuevas funciones de este nuevo organismo público electoral. Creo que es responsabilidad de todos, de los partidos, de los legisladores, de nosotros como consejeros, plantear el gasto tal cual se requiere y que es mínimo para el inicio del proceso electoral. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, con su venia, presidente. Ciertamente, como bien lo refiere el consejero Vázquez Barajas, creo que la solicitud de ampliación del presupuesto es atinada en razón de, en efecto, el recorte que sufrió este instituto. Creo que de no solicitarse y en todo caso de no aprobarse esta ampliación de presupuesto, el instituto enfrentaría un serio problema para el arranque del proceso electoral. Es de todos conocidos que el proceso electoral de la renovación de la gubernatura y de la Cámara de Diputados inicia en este año de 2015. Entonces, aunque la elección se vaya a realizar en el 2016, el instituto tiene que realizar dentro de las etapas de preparativos de la jornada electoral una serie de acciones encaminadas precisamente a garantizar que se pueda realizar esta jornada electoral como lo marca la ley. Entonces, yo creo efectivamente que esta ampliación que se solicita es atinada, es prudente, lo manifestamos en su momento hace un año, que el presupuesto considerábamos que era bastante alto, y hoy este nuevo consejo, como bien lo refiere el consejero Vázquez Barajas, pues en este tenor de cuidar el dinero que no es de nosotros, sino de los veracruzanos, estrictamente lo necesario para iniciar responsablemente el proceso electoral. Así es que yo me sumo, por supuesto, a esta solicitud de ampliación. Muchas gracias, señor representante del Partido de Acción Nacional. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. Gracias, señor presidente. Pues en el mismo sentido, parecería precisamente que al hablar de este aumento al presupuesto se está dando permisibilidad a acciones ofensivas al recurso público. Sin embargo, para contextualizar es muy importante tener el referente previo en circunstancia análoga, esto es precisamente hablar de 93 millones a la ampliación que al día de hoy se tiene de 49 millones, evidentemente que las calculadoras no se equivocan. Sin embargo, no deja de ser importante para Nueva Alianza manifestar ante el Pleno de este Consejo General la preocupación de que en todo caso cada uno de estos pesos sea precisamente en el rubro de gasto ordinario, utilizado de la manera eficiente, utilizado de la manera específicamente para lo cual la ley y la Constitución establecen. Es decir, que la atribución y la facultad y obligación de este órgano electoral colegiado en materia de recurso se caracterice por un gasto responsable. Nueva Alianza conmina a ustedes, señores consejeros, señor presidente, y por supuesto se suma como copartícipes también en las responsabilidades en el ámbito no solamente respectivo al planteamiento del dinero público, sino de la democracia en Veracruz, para que este gasto ordinario realmente sea algo que pueda garantizar, como aquí se ha manifestado, una transparencia y una eficiencia en el proceso electoral 2015-2016, que dará lugar precisamente a la renovación de los cargos populares ya anteriormente citados por el representante del Partido Acción Nacional. Es decir, Nueva Alianza solicita y pide a ustedes, Consejo General, a este órgano electoral veracruzano, que el gasto sea el gasto prudente, sea un gasto racional y sea un gasto apegado
conforme al ordenamiento mexicano en la materia correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de Nueva Alianza. Para concluir esta ronda, tiene el uso de la voz el representante del partido Encuentro Social. Celebramos el encuentro social que la ampliación represente poco más, solamente el 50% de la reducción, toda vez que también entendemos que habrá algunas actividades que ya no llevará a cabo el instituto. Y de igual forma, aunque no compete a este órgano, entendemos que la mayor parte de las alternativas no se van a la operación del instituto. Creemos que es sana la petición necesaria y obligada. Sería regular, no estamos en ese sentido, pero igual no vaya a ser que se haga una revisión exhaustiva, cómo se van a aplicar y que reúne el mayor beneficio posible. Perdón. Sí, abrimos otra ronda. Sí. Por favor, señor secretario. Tercera ronda, Partido Revolucionario Institucional. Me queda claro que se va a pedir esta ampliación. Ojalá no nos mochen como se está acostumbrado. Lo que sí quiero decirles que estaremos muy puntuales, pero muy puntuales, a cómo se da el gasto en este instituto. No queremos que ocurra lo que ha pasado. No es culpa de ustedes, lo entiendo. Estamos empezando un nuevo consejo electoral y queremos decirles que estaremos permanentemente vigilantes. Seremos socios de objetivos comunes de este instituto electoral, pero jamás, y que quede claro, vamos a ser socios de entregas vergonzantes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Perdón, sí, el consejero Iván. Si me permiten, quiero dar cuenta, si me permite, señor sí, por presidente. Favor. Se ha incorporado a la sesión de este consejo el representante del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés. Bienvenido. Consejero Iván Hernández. Adelante, consejero Iván. Gracias, presidente. Bueno, nada más muy importante recalcar lo que mencionó el representante del Partido Acción Nacional en cuanto a que este dinero es dinero de los veracruzanos, efectivamente. Y en ese sentido, pues es un llamado no nada más a los representantes de los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general, invitarlos para que estén muy atentos de cómo se va a llevar a cabo el gasto de ese dinero que se está solicitando, que estén vigilantes y para que ellos tengan la garantía de que lo que se está pidiendo, solicitando es lo justo, es lo proporcional y que se está aplicando para el beneficio de la ciudadanía y para el desarrollo del proceso electoral. Es cuanto. Muchas gracias. Señor secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo. En votación nominal se consulta sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General relativo a la solicitud de ampliación del presupuesto de este organismo electoral para el ejercicio fiscal 2015, por lo que pido a los consejeros electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vázquez Muñoz. Vázquez Muñoz, a favor. Eva Barrientos Cepeda. Eva Barrientos, a favor. Juan Manuel Vázquez Barajas. Juan Manuel Vázquez Barajas, a favor. Julia Hernández García. Julia Hernández García, a favor. Jorge Alberto Hernández y Hernández. Jorge Alberto Hernández y Hernández, a favor. Iván Tenorio Hernández. Iván Tenorio, a favor. José Alejandro Bonilla Bonilla. Alejandro Bonilla, a favor.
Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho proyecto. Gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12:58 del día 24 de septiembre del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias.